A 25 días de saber si habrá o no elecciones, las líneas rojas entre los partidos que entran y salen de la negociación van ganando o perdiendo grosor en función de la hora del día. Las reuniones continúan, pero aplazadas en el tiempo, una cada 10 días, con poca prisa, y el Gobierno trabaja, pero en funciones, sin un control semanal por parte del Congreso. Abordaremos estos y otros asuntos en este programa que ya saben que solo tiene un objetivo, que es entender la realidad. Hoy contamos con 4 políticos, con Paula Parado, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado, con José Luis Ábalos, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, con Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, con Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, con 2 periodistas además, con Esther Esteban, analista política, y con David Alandete, director adjunto del diario El País, y también contaremos con 2 catedráticos de Derecho Constitucional, con Teresa Freixas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con Roberto Blanco, de la Universidad de Santiago. Bienvenidos los 8. Primera pregunta de respuesta telegráfica, luego la vamos a desarrollar. El Congreso quiere una sesión de control al Gobierno dentro de 2 semanas, el 20 de abril. ¿Está obligado el Gobierno en funciones a someterse a la sesión de control de los miércoles, de ese miércoles en concreto, si se lo pide el Congreso? Paula, brevemente, telegráficamente. Actualmente no hay ninguna legislación que obligue al Gobierno a someterse a esa sesión de control, ¿no? De hecho, el debate es un debate jurídico. Los informes jurídicos que tenemos a día de hoy de la Abogacía del Estado dicen que solo, estrictamente, el Gobierno deberá de dar cuenta de aquellas cuestiones excepcionales o extraordinarias. Begoña, ¿está obligado el Gobierno a someterse al control? Por supuesto que sí. Es más, no solo está obligado, porque efectivamente nosotros también disponemos de informes que así lo indican, sino que además debería tener la voluntad política de dejarse controlar. Exacto. A mí lo que me preocupa de todo esto es que no tenga la voluntad de querer ser controlado en un momento donde la transparencia, que quiere que le diga, es un valor, y más en ese partido. No entiendo por qué no va a ir el Gobierno al Congreso a dar explicaciones de lo que hace. Es que ni siquiera tiene la agenda completa el presidente del Gobierno. Él mismo lo ha admitido en algunos foros. Vamos a ver los argumentos en los que se basan las 2 partes. El Congreso de los Diputados defiende que el artículo 66 de la Constitución, que dice que las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno, pues dice que también sigue vigente con un Gobierno en funciones, y se apoyan en el artículo 26 de la Ley del Gobierno, que dice que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. Y el Gobierno justifica su decisión de no comparecer basado en el artículo 21 de la Ley del Gobierno, que dice que el Gobierno en funciones solo puede gestionar el despacho ordinario de los asuntos públicos y no puede tomar otras decisiones, salvo excepciones justificadas por razones de urgencia o de interés general. Hay que recordar que el partido que finalmente ostente el poder o que finalmente presida va a estar en minoría. Así que esa oposición a la que teme tanto el Partido Popular, eso va a ocurrir, con independencia de que esté en gobierno en funciones o no esté en gobierno en funciones. Pero es importante que las personas sepan, que los ciudadanos sepan qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque las Cortes tienen que controlar al Gobierno. Hay una cosa que en España se llama división de poderes, por el cual el Parlamento ha de ejercer una función de control sobre el Ejecutivo. Así que, en caso de dudas, porque ahora parece que han llegado a un acuerdo con el que yo estoy bastante conforme, ¿no? Sí que se tiene que someter a un control, sí que se tiene que someter a la vigilancia del Parlamento, que es la vigilancia de los ciudadanos, ¿no? Eso es obligatorio. Pero con independencia, las dudas que han manifestado, pongámonos a pensar qué ocurre en otras partes del derecho. En caso de duda, ¿hacia dónde debe caer la moneda? ¿Hacia la vigilancia o hacia la no vigilancia? Yo creo que en caso de duda tienen que prevalecer los derechos de los ciudadanos y cómo está conformado nuestro Estado. Un Estado con división de poderes y con control del Ejecutivo. Me parece alarmante que el Ejecutivo, en este caso, repito, no quiera ser controlado. En el que además, Begoña, sabemos que el debate de control al Gobierno es un debate que por el propio reglamento del Congreso es un debate que está pensado para que el Gobierno salga muy bien parado. El Gobierno siempre tiene el último turno, el Gobierno se garantiza unas condiciones de debate que, en términos generales, suelen dejarle bien parado. De forma que, digamos, si nuestro sistema, y en esto yo creo que los profesores estarán de acuerdo, si nuestro sistema parlamentario peca de algo, es de ser excesivamente amable y garantista para con los gobiernos en debates como el de investidura, como el del Estado de la Nación o en las sesiones de control al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas veces los árboles no dejan ver el bosque. Vamos a hablar ahora en los próximos minutos de la negociación para formar gobierno. Usted que ve esa negociación con distancia, ¿qué opinión tiene del encuentro A3 que va a tener lugar mañana? Pues mire, es un encuentro atípico, un encuentro
justamente contrario a los compromisos de cada uno antes de las elecciones, cuando los españoles votamos, y es un encuentro en el que Ciudadanos va a hacer lo contrario de lo que ha dicho. Ciudadanos ha dicho que iba a dejar gobernar al partido más votado. Ciudadanos. Sí, lo que es necesario es que partidos, en vez de criticar, se pongan a trabajar. Porque claro, es muy fácil sentarse en casa y ver los toros desde la barrera y encender la tele para ver lo que está ocurriendo o cómo lo están haciendo los demás y cómo se puede criticar lo que estén haciendo los demás. ¿Y sobre la reunión de mañana? No, estoy hablando precisamente de la reunión de mañana. Y además también quiero comentar lo de Feijóo, porque yo no me atrevería a calificarlo de patético, pero si os dais cuenta, ninguna de las preguntas que le has hecho era la credibilidad de Rajoy como presidente dentro del partido, y yo creo que ha invertido muchísimo tiempo en explicar algo que no se le ha preguntado. A mí me ha parecido cuando menos curioso, pero con respecto a la reunión de mañana, la reunión de 3, hay algo que une a esos partidos y es efectivamente que son partidos que se han lanzado a trabajar, que se han puesto a trabajar, que es lo que necesita España. Las personas que están en sus casas, que han votado, lo que realmente no se pueden llegar a explicar es que haya pasado tanto tiempo y no se ha llegado a ningún acuerdo. Y le voy a decir una cosa, probablemente cuando estén viendo este debate, igual que cuando han visto los informativos de este mediodía, igual que ayer por la noche, etcétera, la sensación que están empezando a tener es de pereza y de desidia y de alejamiento también de los políticos. Esto está siendo así, es que eso es así. Entonces, por favor, dejemos de criticar, pongámonos a trabajar. Si eso exige reuniones a 3, no pasa nada, si es que hay que reunirse, hay que negociar. Ahora, líneas rojas. Tú hablas de líneas rojas, evidentemente tenemos un pacto. Este pacto es como consecuencia de muchas cesiones por parte de dos grupos que son distintos, que son PSOE y Ciudadanos, y nosotros exigimos que se cumpla, que se respete ese pacto. Y hay cosas que no son líneas rojas, ¿no? Tanto que está de moda el término líneas rojas, que a mí me parece que ya empieza a tener connotaciones negativas. Hay cosas que no son líneas rojas, sino que son principios. Y los principios son irrenunciables. Y para mí, la unión de España, por ejemplo, es un principio. Y lo considero no una línea roja, sino un principio irrenunciable. Bravo. Hoy se han conocido nuevos datos de los papeles de Panamá sobre España y entre los nuevos nombres figuran 3 familias hoteleras, Riu Martiñón y Meliá, con sociedades en paraísos fiscales, la infanta Pilar de Borbón, que hoy lo ha reconocido, Messi, Alex Cribillé, los hermanos Almodóvar, Oleguer Pujol, el hijo del expresidente de la Generalitat, figuran también en estos documentos. La agencia tributaria y la Fiscalía van a investigar a los ciudadanos implicados en España. Otros países como Francia, el Reino Unido, Holanda y Brasil también han abierto inspecciones. El primer ministro de Islandia es la primera víctima política de esta filtración, ha dimitido, tenía una cuenta opaca en las Islas Vírgenes. Decía esta semana el ministro de Hacienda, Montoro, fíjense, que 197.000 contribuyentes tienen declarados en el extranjero 126.000 millones de euros. Y eso solo es lo declarado. ¿Cómo podemos evitar esos fraudes de proporciones abismales? Begoña, que te veo con ganas. Lo siento, Ramón, pero hablándome de educación yo te voy a hablar de credibilidad. Y Podemos, reactivando la economía, pues es de todo menos creíble. ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo con 96.000 millones de gasto que cree, subiendo los impuestos a la clase media trabajadora. ¿Y sobre Panamá? Después de todo lo que ha sufrido sobre Panamá. A ver, yo creo que el modelo 720, que fue la solución de Montoro para tratar de atraer, y sobre todo la amnistía fiscal, de atraer los capitales, no solo ha sido un fracaso, sino una gran decepción y un engaño para los ciudadanos. Yo, de verdad, si hay algo sucio, es que no se me ocurren más calificativos, son demasiado gruesos para decirlos públicamente, que puede llegar a hacer un gobierno, eso es el perdón que supone una amnistía. Y de aquellos polvos estos lodos. No puede ser que un gobierno lo que esté haciendo es premiar con tipos bajísimos, del 3%, que fue finalmente la liquidación final fue del 3%, cuando incluso debía ser el 10%, que no hubiese sido nunca en una situación ordinaria del 10%. No puede ser que al final los que contribuyen legalmente tengan que acabar siendo penalizados con tipos muchísimo más altos porque este gobierno esté legitimando el fraude. Por tanto, si uno legitima el fraude, lo que ocurre es que acaban saliendo este tipo de cuestiones. Ramón, Fíjate. el ministro del Interior ha negado filtraciones de su departamento o la policía sobre la información de Podemos. La formación dice que hay sospechas de que el Ejecutivo usa las instituciones en contra de la oposición. Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que estos días, señor ministro de Interior, denuncian que el Gobierno pudiera estar usando las instituciones de todos para hostigar a la oposición. Un verdadero escándalo para el Estado de Derecho. Pero lo que has dicho es también preocupante, porque el caso Monedero fue eso, utilizar una sociedad para facturar unos cursos que prestaba él personalmente.
Esto es lo Los que informes, nosotros... Begoña. Es fraude de ley. Informes, de hecho, informes, no cursos. No, informes. Intuit y persona. Cuando hace una persona determinada tiene que facturar por el impuesto de la renta y es la persona la que tiene que recibir de forma directa la donación, no la Fundación CEPS. Si lo que estás diciendo es cierto, estamos ante un presupuesto exactamente igual que el caso Monedero. Esto es muy importante. Segundo, no, con todos los respetos, es verdad que yo estoy contigo en que tienen que ser los jueces los que también por medio de sentencias, pero también es verdad que hay indicios, ¿no? Yo recuerdo un vídeo que recientemente vi de Pablo Iglesias en el que reconocía ser financiado por Irán y que no era algo que le molestaba. Qué barbaridad. Igual, vete tú a saber, podía ser un vídeo manipulado, te lo acepto, no, pero está en la red, también te lo digo porque yo lo he visto. Y que decía que no importa, o sea, que lo tenía que aceptar porque es la manera de agitar conciencia, que si de izquierda, no sé qué, no sé cuántos. Está a disposición de la red, no sé si está manipulado, también te lo digo, pero tenía toda la pinta de ser cierto. Entonces, sí que es muy importante que de verdad esto seáis absolutamente transparentes y lo despejéis, porque sería un supuesto muy grave, ¿eh? Sí, tanto lo primero que has dicho como lo segundo, ojo, sobre